En las últimas horas, el presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, presentó ante Fiscalía una denuncia por las pintadas que aparecieron el sábado en su domicilio vinculadas a la reforma en la educación. Pero también, en las últimas horas, el CODICEN de la ANEP aprobó el marco curricular nacional con los principios orientadores de la política curricular de Uruguay, las 10 competencias generales y el perfil de egreso de la educación obligatoria. Seguimos avanzando, escribió en Twitter Robert Silva. Ayer hubo una serie de movilizaciones, un paro además de FENAPES, justamente por eso que califican ellos es una transformación de terror, además de una serie de ocupaciones que han ocurrido en las últimas horas y que continúan justamente hasta en esta propia jornada. ¿En qué escenario estamos? Estamos justamente en contacto ahora con Robert Silva, presidente del CODICEN de la ANEP, para comentar algunas cosas con respecto a esto. Silva, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar en contacto contigo y con la audiencia. El gusto es nuestro, Silva. En las últimas horas, ayer usted presentó la denuncia de unos episodios que ocurrieron el sábado. ¿Qué lo motivó justamente a presentarse ante Fiscalía? Mira, el tema es la situación generada en mi domicilio, que me vandalizaron en el contrafrente de la casa, con leyendas alusivas a, bueno, un poco el proceso en el cual estamos de transformación, y resolví presentar la denuncia en Fiscalía porque en primer lugar creo que son cosas que no deben suceder, porque afectan la intimidad, la familia, aquellas cuestiones que uno preserva y debe mantener alejada, independientemente de las posiciones que cada uno tenga. Yo puedo dialogar o no dialogar, tener diferencias o no tener diferencias, compartir o no compartir visiones, pero lo que no puedo es afectar a la familia, al hogar de nadie, más allá de todas esas diferencias. Y en segundo lugar, creo que es reprobable en cualquier circunstancia, porque es un delito, afectar una propiedad, un delito de daño, afectar una propiedad de cualquier persona. Entonces, por eso presenté la denuncia, para que, bueno, haya como un mensaje público de que esto está mal, de que no puede suceder, y ojalá se pueda identificar, haciendo ese seguimiento de cámaras que se realizan, a los responsables y que, bueno, que asuman las consecuencias de su obra. ¿Usted presume la autoría de esto de alguien, Silva? Más allá de que los letreros eran bien concretos con respecto a su desempeño como presidente del CODICEN, digamos, ¿no? Yo creo que no puedo presumir porque no tengo ningún elemento que me permita hacerlo, pero sí creo que está vinculado a este proceso de transformación educativa, porque no pusieron arriba XX o abajo tal cosa, sino que es un episodio vinculado a la vandalización, es a un episodio vinculado a la formación docente que hace un tiempo aconteció, y luego, bueno, una alusión a que la educación es del pueblo, lo cual es compartible. La educación es del pueblo y es para el pueblo, pero lo que está mal es ponerlo en una fachada de una persona o de un establecimiento educativo. También lo extiendo ahí, como vengo sosteniendo hace mucho tiempo. El enchastre que han hecho en el IPA, que nos sale miles de pesos a los uruguayos recuperar la fachada de los establecimientos educativos, está muy mal, no corresponde que se haga. Lo dije, lo digo y lo seguiré diciendo. Y por eso estamos empeñados en devolverle dignidad arquitectónica a nuestros preciosos edificios educativos, que son emblema de lo que este país ha apostado a la educación desde hace más de 100 años. Y bueno, y en esa actividad permanente estamos. ¿Esto es parte del clima que se está generando en la educación, Silva? Se lo pregunto porque hay un permanente ida y vuelta entre algunos legisladores, algunas autoridades de la educación y, por ejemplo, la FENAPES en Twitter, con ciertos eslóganes, con ciertas consignas, creando un clima determinado, más allá de que cierto FENAPES rechazó esta cuestión de las pintadas que ocurrieron el sábado en su domicilio. Sí. A ver, yo generalmente en Twitter no contesto a nadie, simplemente lo que hago muchas veces es desmentir relatos o lisa y llanamente mentiras que algunos, incluso ex jerarcas o militantes sindicales establecen. Yo a FENAPES y a ningún sindicato le contesto por redes. Yo con los sindicatos hablo cara a cara. Y hablo respetuosamente, no agredo ni adjetivo ningún accionar de los sindicatos. Sí digo que discrepo con esta
con esta campaña que se está llevando adelante de generación de lo que siempre ha pasado, ¿verdad? Con un discurso que hace muchísimo tiempo que los uruguayos lo escuchamos, y yo diría, en materia educativa, me animo a decir, lo padecemos. Hace décadas que escuchamos que las reformas o los cambios son neoliberales, que quieren mercantilizar la educación. Hace décadas que escuchamos que los organismos internacionales dirigen al gobierno, particularmente en este periodo o en la reforma anterior liderada por el profesor Germán Rama cuando se llevó adelante. Porque estos mismos préstamos con el Banco Mundial o con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es absolutamente falso, mentira, que condicionen cualquier cosa en la educación en el Uruguay, se llevaron adelante con los gobiernos en los 15 años anteriores, y a los mismos dirigentes que criticaron estos préstamos en la transformación o en la reforma de Rama, y ahora lo critican en esta transformación, no dijeron nada en los 15 años anteriores. O sea, acá hay mucho, y permítanmelo decir, de ortodoxia que se repite, se replica a través del tiempo, con vaya a saber qué propósito, pero sí con una consecuencia. Han frenado todo proceso de transformación educativa y de cambio educativo. Y mientras esos discursos siguen, mientras se toca el bombo y el redoblante, hay miles, pero miles de chiquilines que los expulsa el sistema educativo. Hay un sistema educativo y una educación que no se ha adecuado a los tiempos que corren. Y nosotros estamos empeñados, porque creemos que el país lo precisa urgentemente, en cambiar la educación. Silva, usted anunció anoche en su cuenta de Twitter justamente una buena noticia. En el marco de estos temas se aprobó el marco curricular nacional con los principios orientadores de la política curricular del Uruguay, las 10 competencias generales y el perfil de egreso de la educación obligatoria. Este tema justamente está en el centro del debate actualmente. ¿Qué significa la aprobación justamente de este marco curricular? Bueno, significa que comenzamos a concretar un lineamiento estratégico que es fundamental en el cambio educativo, que para hablarlo sencillo y que la gente lo entienda, ¿verdad? Hay que cambiar los planes y los programas, hay que cambiar el qué se enseña, para qué y cómo lo hacemos. Hay que cambiar las metodologías de enseñanza para lograr aprendizajes. Hay que motivar a los chiquilines, hay que tener una coherencia en los planes y en los programas, independientemente si el chiquilín pasa de primaria a secundaria, o si va a secundario o si va a la UTU. Hay que hacer una educación atractiva, una educación que le dé herramienta a los chiquilines, que esté fuertemente impregnada por el humanismo, por la formación en valores de las personas, por la formación en ciudadanía, pero también por la formación en tecnología, también con un fuerte componente inclusivo. Tiene que haber una educación que cambie a un sistema educativo que está pensado para el siglo pasado, que tiene planes y programas cuya estructura tiene más de 40 años en este país. Y eso es lo que hay que hacer. Y el marco curricular es el primer documento curricular que establece los principios generales, ¿verdad?, de inclusión, de participación, de centralidad en el estudiante y en sus aprendizajes, que inspira a partir de esos principios generales toda la formulación de los currículum, de esos planes, de esos programas, de las evaluaciones a futuro. Y establece que el Uruguay, su currículum, está destinado a que lo que aprendan los chiquilines los desarrolle para que logren competencias, para ser ciudadanos que puedan insertarse, que puedan incluirse, que puedan desarrollarse en una sociedad tan compleja con la que tenemos. Y por eso establecimos las 10 competencias que en el mundo se habla que los jóvenes, que las personas tenemos que tener: el pensamiento creativo, el pensamiento científico, el pensamiento computacional, muy vinculado a las ciencias de la computación, a la tecnología, el pensamiento crítico, la competencia en comunicación, el aprender a aprender permanentemente, el tener concepción de ciudadanía local y global, saber que hoy somos ciudadanos del mundo, que la sociedad del conocimiento nos impregna y desde el Uruguay estamos vinculados al mundo entero, que lo que pasa a miles de kilómetros repercute acá. Eso es lo que tenemos, con el marco también de un perfil de egreso que estableció ese marco, que es cuáles son los aprendizajes que tienen que tener los chiquilines cuando terminan todo el trayecto obligatorio a los 17, 18 años. Y a partir de esto, y con esto redondeo, a partir de este marco curricular,
vienen las progresiones de aprendizaje, los planes, los programas, los regímenes de evaluación, que comenzaremos en algunos grados a aplicar a partir del año 2023. Ahora, Silva, ayer los sindicatos se movilizaron, justamente además vinculados con estudiantes, y una de las cosas que plantean es postergar esta reforma para negociarla. Así por lo menos lo dice hoy, por ejemplo, la portada de La Diaria. Cuéntenos acerca de los tiempos que hubo para negociar, justamente, para intercambiar en esta reforma de marco curricular. Bueno, miren, nosotros iniciamos un proceso que le hemos llamado no de reforma, justamente le hemos llamado de transformación, porque es un proceso dinámico que se inicia ahora y continuará a futuro. Ya la educación no es aquello que la reformo y digo, bueno, queda así por vaya a saber cuánto tiempo, sino que está en permanente cambio y evolución. Y por eso incluso nosotros establecimos que comenzamos por algunos grados y en esos grados que se comienzan, se evalúan, se sigue trabajando durante el 2023 para adecuar lo que haya que adecuar y continuar en el 2024. Esto no es una transformación curricular que comienza en todo el sistema educativo, en todos los grados, sino que comienza en algunos grados y justamente nos permitirá eso. Fíjense los tiempos que nosotros hemos empleado. En primer lugar, hemos tomado muchos avances y discusiones y aportes de las administraciones anteriores. Eso es lo primero. Es decir, esto no nace de cero. Nace a partir del trabajo de mucha gente que estuvo antes y que está ahora. Nace además de un documento que se presentó en el Parlamento en agosto de 2020 y a partir de ese momento se ha estado trabajando a pesar de la pandemia. Es decir, esto no se anunció ahora, se anunció en agosto del 2020. Pero además de haberse anunciado, se comenzó a trabajar y se aprobó una hoja de ruta de la transformación curricular en junio de 2021. Y desde ahí comenzó un proceso que se reforzó, reitero, a pesar de la pandemia, constituyendo grupos de trabajo con profesionales uruguayos, con maestras, con profesores, con directores, con inspectores, y se inició un proceso de alta participación, convocando a referentes de el mundo académico, de los partidos políticos, de las empresas, de la sociedad civil, de los trabajadores. Se realizaron las ATD, estamos realizando encuentros abiertos a lo largo y ancho de todo el país, se realizaron consultas públicas, encuestas, aprovechando la tecnología, que participaron más de 100.000 personas, entre estudiantes, docentes y familias, en fin. Hay una participación muy importante en esto y obviamente los tiempos son los que acabo de describir y creo, y lo creo pero enfáticamente, el país no puede seguir postergando la necesaria transformación y cambio en la educación, porque mientras tanto, y lo quiero reiterar, mientras tanto pasivamente vemos cómo el 42% de nuestros jóvenes a los 19 años abandonó el sistema educativo. ¿Y qué hacemos nosotros mientras tanto? ¿Seguimos discutiendo? ¿Seguimos hablando de cuestiones generales que no impactan efectivamente en las vidas de nuestros jóvenes y de nuestras familias? Yo creo que tenemos que seguir discutiendo, tenemos que seguir hablando, pero ha llegado el momento de tomar decisiones y esta administración ya lo ha anunciado desde agosto del 2020, cuál es el proceso, qué es lo que vamos a hacer, y estamos convencidos que con mucho diálogo, en procura de todos los acuerdos que sean necesarios, las decisiones hay que tomarlas. A juzgar por su relato, rechaza esa afirmación de falta de diálogo para llevar adelante la reforma. Mire, nosotros hemos tenido varias instancias de diálogo, en particular el Consejo de Formación en Educación, los ámbitos bipartitos están establecidos, obviamente tenemos algunas diferencias. Hay personas que parten de que la negociación es hacer lo que ellos quieren. Por ejemplo, yo quiero negociar y digo, déjenme pintar las fachadas de los edificios públicos para poner lo que yo pienso. Bueno, nosotros le decimos, está mal, no se puede hacer. Más allá de que constituye un delito, más allá de que está tipificado en el Código Penal, más allá que en el reglamento del estudiante dice claramente que eso no se puede hacer, que hay que preservar el bien de los edificios públicos. Pero además está mal, porque es atentar contra el derecho de otro. Imagínense lo que se pueden transformar los edificios públicos educativos si yo le permito al que quiera escribir en su fachada o adentro o donde le plazca lo que piensa. Los muros son nuestros, dice un letrero en la puerta del IPA. Bueno, lamentablemente nosotros tenemos una posición distinta, pero hemos ofrecido, nos pusimos intransigentes, no, le dijimos, miren, pongamos carteleras móviles
Entonces ustedes en las carteleras ponen lo que quieren, lo que les parece, obviamente siempre y cuando respeten los principios de la educación pública, ¿no? Pero ponen lo que a ustedes les parece y, bueno, no afectan las fachadas. Les dijimos, bueno, hay una parte que pueden realizar un mural, todo, bueno, no fue aceptado. Entonces, eso es negociar. ¿Yo puedo negociar admitiendo una ilegalidad? No puedo hacerlo, porque después entro yo en responsabilidad como jerarca, o quienes tienen la responsabilidad directa. Lo mismo dice, bueno, hay que parar la reforma. ¿Yo puedo aceptar eso? ¿Puedo como autoridad educativa decir, oh, está bien, por la presión no hacemos lo que el país y este gobierno se comprometió a que iba a hacer? Porque nosotros no estamos en el gobierno porque se nos ocurrió estar. Nosotros estamos en el gobierno porque la mayoría de la población confió en una propuesta que se llamó el Compromiso por el País y que ahí dijo lo que íbamos a hacer y que lo estamos haciendo. Entonces nosotros no podemos ahora decir no, porque hay presión, dijimos que no, decimos que no. Luego hubo una instancia en la llamada Ley de Urgente Consideración donde hubo más de 30 artículos de educación que la gente los ratificó y muchas de las cosas están ahí. Entonces, yo quiero ser franco, mire, dispuesto a dialogar, pero además, y con esto redondeo lo tercero, que es muy importante, yo a la oposición a algo la tengo que acompañar de propuesta, porque el cambio en la formación en educación hace 10 años por lo menos que se está discutiendo. Entonces yo digo, yo no estoy de acuerdo, muy bien, hágame una propuesta. Usted no está de acuerdo con esta hoja de ruta, ¿por dónde el gobierno de la educación nosotros decimos que tenemos que ir? Bueno, dígame, ¿por dónde quiere ir usted? ¿Usted no quiere esto? ¿Qué quiere? Y si esas propuestas no están, nosotros tenemos que seguir, o vamos a seguir deteniendo el cambio en la educación. Vamos a otra vez volver al estado de asamblea permanente, a esa especie de soñado espacio de cogobierno en donde las cosas no se resuelven. Nosotros, además, quiero ser claro, los estudiantes y los docentes tienen representantes en el Consejo de Formación en Educación y tienen representantes los docentes en el CODICEN. Y allí su voz se puede hacer escuchar. Y en base a la argumentación y en base a la propuesta, pueden eventualmente, tienen todos los ámbitos para poder hacerlo, cambiar. Y después están las negociaciones colectivas y otros ámbitos que se puedan crear. Yo les digo con claridad, nosotros no nos negamos al diálogo, no nos negamos al encuentro, a la posibilidad de acordar. Pero ¿saben cuál ha sido uno de los problemas fundamentales en la educación? Que no se toman decisiones siempre en procura de los consensos. Para cerrar el reportaje, Silva, hay una serie de ocupaciones que han ocurrido en centros de educación y también de formación. El IPA, por ejemplo, fue uno de los más visibles, pero a esta hora hay liceos ocupados. ¿Cómo viene esa situación en particular? Lamentablemente hemos tenido algunas ocupaciones que, como siempre decimos, atentan contra el derecho a la educación y del trabajo, de docentes y de funcionarios. Ante las ocupaciones nosotros solicitamos, si es en el caso de ocupación de docentes o de trabajadores, vamos al Ministerio de Trabajo y luego al Interior, y si es de estudiantes, al Interior. Ya están solicitadas las dos desocupaciones del Liceo 26, que en este momento me acaban de avisar, y de UTU Central, así que en el correr de la mañana estarán desocupados. Robert Silva, presidente del CODICEN de la ANEP, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Les agradezco mucho, que pasen muy bien.